Si se les quita a los individuos, a los pueblos y naciones su memoria histórica, se les quita lo que son. Nos acercamos al Museo Memorial de la Resistencia Dominicana. Es una institución dedicada al rescate de la memoria histórica correspondiente a las luchas de varias generaciones de dominicanos y dominicanas contra las dictaduras. Hoy nos acompaña Luisa de Peña, directora de esta institución, con quien conversaremos ampliamente sobre nuestro Museo Memorial de la Resistencia Dominicana. Gracias, Luisa de Peña, por recibirnos en estas hermosas instalaciones del Museo Memorial de la Resistencia. Gracias a ustedes por visitarnos. Para nosotros es un honor recibirte. Gracias. Sobre todo que tú también eres hija de la Resistencia. Yo sí, y sigo resistiendo. Sí. Luisa, ¿qué es un Museo Memorial de la Resistencia? ¿Qué piezas acoge? ¿Qué se exhibe en un museo memorial aquí y en otros países que existen instituciones similares? Un museo memorial es un museo que trabaja la memoria histórica de las víctimas de terrorismo de Estado. En el caso de aquellos que llevan el apellido Resistencia, lo que hacen es que narran esos episodios desde el punto de vista de la resistencia, no desde el punto de vista de la víctima. Entonces es un rescate de la memoria reciente, de las luchas de diversos pueblos por conquistar la libertad, la democracia, por defender los derechos humanos. Entonces, los museos memoriales, ¿qué exhiben, qué guardan? Bueno, básicamente ideas, la idea y valores, el valor de la democracia, el valor de los derechos humanos, reivindica eso. Eso entonces lo complementa con bienes que pertenecieron a las víctimas o bienes que en algún momento pueden ilustrar lo que se está relatando. Los museos memoriales, su gran colección normalmente son documentos, fotografías, si son recientes los hechos audiovisuales, pero bienes personales y bienes muebles son pocos, porque parte de lo que es el proceso del terrorismo de Estado es el borrar la existencia de las personas. ¿Y cómo borrar la existencia de la persona? O sea, no solamente desaparecerla físicamente, sino también eliminar todo lo que esa persona usaba, todo lo que puede mantener el contacto físico y vivo de esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Que como los seres humanos somos más que materia, más allá de la materia desaparecida están las ideas y están los valores que la persona promueve, defiende. Entonces, de eso se trata el Museo Memorial de la Resistencia. ¿Cuántas salas tiene ahora mismo habilitadas el Museo Memorial de la Resistencia? Sé que también en algún momento creo que anunciaste la apertura de una nueva sala con otro concepto museográfico. Sí, bueno, nosotros tenemos las salas de exposiciones permanentes, que son 10, y luego tenemos una sala de exposición temporal que se cambian cada 4 meses. Esa sala, en estos momentos, nosotros escogemos exposiciones nacionales creadas por nosotros o internacionales traídas de experiencias de otras partes. Ahora mismo tenemos una exposición sobre la dictadura de Argentina y los niños expropiados en la dictadura de Argentina. Una herida grande para ese pueblo. Sí, de esos niños, bueno, de ahí nace la Asociación de Abuelas de la Plaza de Mayo, que se han encargado de recuperar niños que ya no son niños, son adultos, algunos con niños, y restaurarle su identidad. Y precisamente ese es el nombre de esta exposición, Identidad Desaparecida. Ese es uno de los peores crímenes que se ha cometido de terrorismo de Estado, porque es arrancarle a una persona su identidad, o sea, su pasado, y en algunos casos... Y es consustancial al ser humano. Es atávico el querer saber de dónde vengo,
a dónde voy, quién soy, ¿no? Sí, eso es parte de, Y eso es parte de la memoria. de lo que es ser humano. ¿Y cómo reconstruir la memoria en un museo memorial, valga la redundancia? ¿Sobre la base de qué preceptos históricos, sociales, se reconstruye una memoria para ser exhibida? Mira, la memoria del museo memorial, de los museos memoriales, no es historia pura. Aquí hay confusión con eso. Las memorias valen todas por igual. Lo que yo recuerdo, lo que ella recuerda, tú recuerdas, cualquiera recuerda, se toma, y eso es lo que te permite ir reconstruyendo hechos juntos, naturalmente, al final apoyados y sustentados por documentos debidamente documentados, pero las memorias todas valen. Todo viene y trae su testimonio, el testimonio todo vale, porque hay algo interesante y es que dos personas viven el mismo hecho y lo perciben diferente. Pero la unión de esos dos testimonios te permite encauzarte hacia lo que realmente pasó. Pero ¿qué pasa en el Museo Memorial? El Museo Memorial no es imparcial, como la historia que se supone es imparcial, que realmente no lo es, porque el que la escribe no es imparcial. Pero el Museo Memorial toma una posición, y es una posición política y ética. Sí, ética, más que nada. Es una posición de condenar a todos los hechos que violan los derechos humanos. Entonces, no importa de dónde vengan, de un lado u de otro, no importa. Naturalmente, hay que entender que quien viola los derechos humanos no son las personas, es el Estado el que viola los derechos humanos. Una persona te viola un derecho y está cometiendo un crimen y tú lo llevas a la justicia. ¿Y si esa justicia no funciona? Bueno, ya eso es un problema del ético. Estado en sí, del gobierno, pero los gobiernos son los que violan los derechos humanos, no son las personas individuales. Entonces, siempre uno juzga un gobierno. En este caso, ¿cuáles son los tipos de gobiernos que violan sistemáticamente los derechos humanos? Las dictaduras todas. Esa es una característica de la dictadura, la violación sistemática de los derechos. Entonces, ¿qué pasa ahí? La dictadura puede ser de izquierda, puede ser de derecha, sigue siendo dictadura y viola derechos. Y si viola derechos, los museos memoriales condenan eso, denuncian eso, recogen esa historia para que no se vuelva a repetir. Hay una memoria en cada ciudad del mundo, ¿no? En la tumba del soldado desconocido, Sí. en la estatua ecuestre de algún héroe heroico y triunfante en alguna batalla, aquí, acullá, en América, en el Caribe, en Europa, en cualquier Sí. sitio, ¿no? Es decir, un museo memorial vendría a ser la síntesis No. de una memoria regada, No. desorganizada. No, porque o también son valederos los panteones, No. las tumbas. No, esos son monumentos, y monumentos que testifican la historia oficial, la historia de los vencedores. Tú acabas de decir una estatua ecuestre de algún héroe que logró algo. El Museo Memorial narra la historia de los vencidos, la historia de las víctimas, la historia de aquel que fue arrancado de su voz, le arrancaron la voz, y el Museo Memorial es la voz de aquel que no tiene voz. Entonces, no es la historia oficial, no es la historia de los vencedores. El gran triunfo del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana ha sido precisamente el que ha impulsado un proceso de revisión y en algunos casos de reescribir la historia dominicana. Y vemos en los libros de texto, los últimos libros de texto de historia, cómo narran muchos de los episodios que nosotros presentamos aquí, y los narran
muy parecido a como nosotros lo presentamos, y eso es un gran triunfo, Claro. porque es el reivindicar a las víctimas. El Museo Memorial reivindica a las víctimas. Si una democracia existe en una nación, existe porque se construyó sobre los cadáveres de aquellos que dieron su vida por eso. Así es. No sobre los que triunfaron, los que subyugaban al pueblo. Esos son los que narran la historia oficial. Y esos son, entre comillas, los triunfadores, que fueron obligados a ceder una serie de cosas, porque la resistencia siempre nace de los pueblos, de los oprimidos. La resistencia no puede nacer de otra parte que no sea ahí. Los cambios entonces se producen gracias a eso. ¿Cuáles son las salas más visitadas? ¿Cuáles son? La sala más visitada. No, el museo entero. Entero. Sí. Porque está dividido por tema. Es decir, hay una sala que nos recuerda las atrocidades de la dictadura de Trujillo, por ejemplo. No, nosotros narramos cronológicamente, en forma cronológica, y las salas están divididas cronológicamente. O sea, tenemos salas del 16 al 39, del 40 al 58, del 59, 60, 61, que fueron los años bien fuertes, sí, de la dictadura, pero luego entonces vemos del 61 al 64, vemos el 65 y vemos del 66 al 78. O sea, vemos las 4 dictaduras que vivió la República Dominicana en el siglo XX. Y eso es importante. Que se dice rápido, ¿no? 4 dictaduras. Sí, sí, 4. Sí. La primera es la dictadura militar norteamericana del 16 al 24, la dictadura de Trujillo del 30 al 61, el gobierno de facto del 63 al 65 y la dictadura de Balaguer del 66 al 78. ¿Por qué esas dictaduras? Porque es el periodo donde se practica, es práctica y política, el terrorismo de Estado. Entonces, esa práctica de terrorismo de Estado es lo que define el periodo de dictadura. ¿Cuándo termina esa práctica? En el 78, cuando Antonio Guzmán asciende al poder y básicamente inicia esa transición hacia la democracia con 2 decretos importantes: la puesta en libertad de los presos políticos, por lo tanto admite que hay presos políticos, acepta el Estado, porque el Estado es permanente. Entonces los gobiernos cambian, ese gobierno asume esa responsabilidad de Estado en el que acepta que hay presos políticos, permite al exilio regresar el exilio político y pone en retiro a los militares sospechosos de violar los derechos humanos y los manda a puestos diplomáticos fuera del país. Esos militares que, si tú te pones a ver, tienen una trayectoria que empieza cuando la dictadura de Trujillo. Entonces, al cortar esa práctica de terrorismo de Estado, termina el periodo de dictadura en la República Dominicana. Y es importante eso porque nosotros tuvimos un corto gobierno democrático de Juan Bosch y tuvimos un proceso de transición importante del Consejo de Estado, pero eso fue trunco. Eso se paró con ese golpe de Estado y se echó para atrás. Se echa para atrás todo eso, entonces no se puede hablar de una verdadera transición a la democracia, sino algo parcial. Uno lo puede comparar a lo mejor guardando las diferencias y las distancias con la independencia efímera y la independencia nacional real. O sea, es una cosa que inicia pero no termina, es interrumpida y es echada para atrás. Entonces, eso es lo que define el periodo del museo. El museo es recorrido en forma cronológica por los grupos de estudiantes, básicamente, que son nuestro público principal, y naturalmente es recorrido acompañado por un facilitador y donde se complementa esa visita con talleres, mini talleres de derechos humanos y valores democráticos. O sea, la visita al museo de los grupos estudiantiles, porque hay quienes vienen en forma independiente solo a ver el museo, es un complemento del aula. Entonces es una visita que no es recorrer la sala y ver lo que hay, no, y al ser acompañado por un facilitador,
se desarrolla una dinámica y una interacción. Y un perfil didáctico. De ¿no? preguntas, claro. Sí, Claro. Preguntas, respuestas, reflexiones, y naturalmente eso se corona con ese taller de derechos humanos, y donde los muchachos pues pueden reflexionar y opinar, y preguntar, claro. Y hasta discutir entre ellos. Porque en nuestro país, y eso pasa en muchas partes, hay mucho desconocimiento sobre lo que son los derechos humanos en sí. Y la gente cree que los derechos humanos son solo las libertades. Y al suprimir las libertades te están suprimiendo tus derechos, y no es así. El derecho a vivir en paz, el derecho a comer, el derecho a la salud, o sea, la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a un medio ambiente sano, o sea, el derecho a trabajar, eso es un derecho. El derecho a que no nos discriminen ni por ser hombre ni por ser mujer. Exacto, ni por religión. Ni por religión, ni color. Ni raza, ni color, ni credo político. Ni preferencia sexual. Ni preferencia. Entonces, todos esos son derechos. Y nosotros educamos sobre eso. Y muchos muchachos descubren que tienen más derechos de los que creían. Así es. Y que eso es una luz, ¿no? Esa sí. es una luz para su vida, ¿no? Para sí. entender su vida y su entorno. Esa es la idea de los museos memoriales, el entregar herramientas para tú asumir una ciudadanía responsable, una vida diferente. Tú entregas esas herramientas y la gente la usa como quiera. Claro. Pero y hay quienes no la usan. Exacto. Hablábamos fuera de cámara, ¿no? De que en el 1995 tú tenías ese proyecto en papeles. En la mente. Que se ve coronado en el año 2011. Sí. Es decir, entre la gestación del proyecto por parte de Luisa de Peña, y creo que acompañada de algunos familiares tuyos, ¿no? Bueno, fueron los que me pidieron que lo hiciera, pero realmente me acompañó gente como el profesor Franklin Franco, que fue un gran investigador. Las dos primeras personas que se integraron al proyecto fueron Cira Tavera y Patricia Solano, ambas también, igual que yo, hijas de la Resistencia. Y se fue integrando gente. Fueron 16 años. Entre el 95, sí, y el 2011. Sí. Y eso es normal, eso no es que sea un museo. ¿Encontraron resistencia? Sí, entre comillas. Muchísima todavía la encontramos, todo el tiempo tenemos nosotros resistencia. Sí, han habido varias controversias y polémicas alrededor. De todo, pero hemos resistido. Exacto, estamos en pie. ¿Sabe qué? Estos temas son temas que despiertan muchos sentimientos, de un lado, del otro, buenos, malos, por el medio, de todo. A mí me gusta narrar algo, una experiencia que tuve. En el proceso de hacer el museo, nosotros visitamos el Museo del Holocausto en Washington y tuve el privilegio en ese momento de sentarme a conversar con el director fundador del Museo del Holocausto. Y el señor me dijo, prepárate mentalmente, para los conflictos que vas a tener, sobre todo entre familiares y sobrevivientes. Y yo les respondí muy segura, no, eso no, porque todos queremos lo mismo, que es el rescate de la memoria, eso a nosotros no nos va a pasar. Y el señor, con mucha experiencia, un señor mayor que había vivido de todo, que le habían hecho de todo, se sonríe y me mira. Me dice, sí, pero como quiera, prepárate. Entonces, cada vez que surge algo, yo lo recuerdo. Y recuerdo a nuestra asesora, una judía, Elaine Gurian, que trabajó tanto en la creación de ese museo como en la creación del Museo del Indoamericano del Smithsonian, donde también había familias. Tú sabes que los pueblos originarios de Estados Unidos todavía están siendo oprimidos. Así es. Entonces, pues uno comparte. Han sido desplazados. Sí, es importante ser parte de... Es importante ser parte de una comunidad
internacional que trabaje lo mismo, porque uno comparte experiencias y eso te sirve en momentos de crisis y en momentos de tranquilidad para impulsar o asumir posiciones de una forma u otra, porque otros han vivido lo que uno ya ha vivido y otros están viviendo lo que nosotros también vivimos, o sea, es un intercambio. Y el trabajar con seres humanos, naturalmente, es muy difícil. Y si encima de todo eso tú le agregas que son personas, muchas, que han vivido con una frustración eterna, no solamente por las violaciones que vieron, sino por la falta de justicia, por la falta de memoria, por el ocultamiento de la verdad. Entonces eso acumula sentimientos. Claro, hay de todo. En todos los grupos hay de todo y hay gente con toda clase de intenciones y con toda clase de agendas, pero eso no importa, porque al final es como, voy a relatar algo que me acaba de pasar hoy, hace media hora. Me escribe una colaboradora y me envía un mensaje que le envía a otra persona que vive en Estados Unidos y le dice: he sabido que tú estás colaborando con el Museo de la Resistencia. Yo tengo años buscando y tratando de averiguar qué pasó con mi hermano, fulano de tal. Y ella me reenvía el mensaje y yo le contesto: sí, a esa persona la asesinaron en tal momento, de tal forma, lo desaparecieron, esto, aquello, lo otro. Y le mando fotografía y le mando lo que nosotros tenemos de eso. Y entonces a través de... Y ahora nos pondremos en contacto con esa muchacha. Y esa muchacha, que no debe ser una muchacha, debe ser porque imagínate, una señora mayor hace muchos años. Sí, claro. La respuesta fue una respuesta tan profunda dentro porque la gente busca saber y necesita saber. Entonces ese es el trabajo silencioso que no se ve y es el trabajo que uno no habla. Entonces ese es el trabajo que hace el Museo Memorial y la razón de ser. Por un lado, educar a las nuevas generaciones y por otro lado, tratar de ofrecer un poco de consuelo a aquellas personas que no han recibido nada. Entonces, eso en parte es una de las razones por las que queremos una comisión de la verdad y una serie de cosas para poder... Tú formas parte de organizaciones internacionales que agrupan, coordinan acciones conjuntas, ¿no? Museos memoriales de otros países. Hay una organización que tú has presidido en algún momento, ahora estás en la comisión de ética de otra organización museística, se dice, corrígeme. Sí, bueno. Que agrupa museos. El ICOM, por sus siglas en inglés, que se llama Consejo Internacional de Museos, es el organismo de museos y especialistas de museos más grande del mundo. No es museos memoriales, son todos los museos. Somos cerca de 45.000 miembros en 146 países. Dentro del ICOM hay organizaciones afiliadas y hay también comités internacionales especializados. Esos comités internacionales especializados, uno de ellos es el Comité de Museos Memoriales. Organizaciones afiliadas están, por ejemplo, la Federación Internacional de Museos de Derechos Humanos, de la cual somos miembros, la Coalición Internacional de Sitios de Memoria y de Conciencia, que también somos miembros. Entonces, y naturalmente, la matriz es el ICOM. En el ICOM, sí, nosotros hemos ocupado diferentes posiciones, somos miembros desde hace ya 20 años. En la actualidad estoy como presidenta del Comité Nacional Dominicano y miembro ya a nivel mundial. País, ¿verdad? Sí, y ya a nivel mundial miembro del Comité de Ética, que somos un grupo menos de una docena de personas que somos elegidas cada 3 años de entre los 45.000 miembros para conformar el Comité de Ética. Ese Comité de Ética lo que hace... Lo importante, vamos a entrar en ese tema, ¿no? Lo que hace es definir qué es ético y qué no es ético en un museo. Por ejemplo, hace un par de semanas estábamos elaborando y trabajando sobre los lineamientos éticos básicos para la recaudación de fondos en museos. Y así diferentes cosas. Porque ¿cómo se gerencian este tipo de instituciones? El Museo Memorial de la Resistencia Dominicana forma parte de la red de museos de nuestro país.
¿O es una institución que tiene autonomía? Sí, no, nosotros somos no gubernamental. Nosotros somos una ONG, una institución sin fines, una asociación sin fines de lucro. Recibimos fondos del Ministerio de Educación, pero también recibimos fondos privados, recibimos fondos de diferentes instituciones, inclusive donaciones mecenas, particulares, claro, porque nosotros somos una asociación sin fines de lucro. Pero todos los museos del país deben, en teoría, formar parte de la red nacional. La red nacional es una conexión que hay entre museos, pero eso nada tiene que ver con el organismo internacional que rige los museos a nivel mundial, que es el ICON y que tiene sede en UNESCO en París. Pero el ICON es un organismo no gubernamental. Exacto. O sea, no es porque UNESCO es gubernamental, claro, porque es Naciones Unidas. Pero el ICON es no gubernamental y nosotros lo que hacemos es que le llevamos los programas de museos a UNESCO y desarrollamos esos programas. Pero independientemente de eso, el ICON como organismo es el que está facultado, inclusive. Nosotros tenemos programas en el ICON. Ahora mismo se está discutiendo lo que es el proceso de descolonización de los museos y el retorno a sus lugares de orígenes de muchos bienes que son representativos del patrimonio de una nación. Como por ejemplo, acaba de suceder con la isla de Pascua. Sí. Que el Museo Británico devuelve piezas. Lo cual es muy raro, porque el Museo Británico es de los que no quiere devolver nada. Sí, pero, por ejemplo, el gobierno francés acaba de autorizar la devolución de una gran cantidad de bienes expropiados de África. De África. Y Perú así también otros. ha recibido, creo que del Museo Británico, muchísimas piezas. Sí, o sea... Que fueron tomadas prestadas o expoliadas. Bueno... Eso es un tema muy largo, muy profundo. Es un tema que investigador, sí, básicamente es un tema ético. Sí, totalmente. No es un tema ni siquiera legal, porque no hay legislación anterior a la legislación del 54, donde no todos los países son signatarios. O sea, eso es un tema profundo que muy precisamente profundo. Ahora estamos discutiendo. Pero nosotros tenemos programas en el ICON, como por ejemplo el programa de listas rojas, que es para luchar contra el tráfico ilícito de bienes culturales, y que es muy importante. La gente no sabe que el segundo mercado más importante de tráfico ilícito es el de bienes culturales. Sí. Es una cosa que es impresionante. La cantidad de miles de millones de dólares que mueve. Claro. Entonces, esas son cosas que el ICON trabaja en asociación con organismos, por ejemplo, la Organización Mundial de Aduanas, el Interpol, la Interpol y autoridades locales. Afortunadamente nosotros logramos que se desarrollara la lista roja de bienes culturales en República Dominicana. Me tocó coordinarla, eso es muy importante porque a partir de eso se han detectado una serie de cargamentos y se han retornado algunos y otros se ha prevenido que salgan del país de patrimonio. Sí, y eso son de las cosas. De los años 70 y principios de los 70. Bueno, no, y antes de eso. Robadas muchas piezas. No, y antes de eso. Y mucho antes de la creación incluso del museo, de historia natural. Mira, el gran tráfico de bienes culturales se dio durante la dictadura de Trujillo. Y el segundo gran tráfico de bienes culturales se dio durante la dictadura de Balaguer, parece mentira. Ahora hay tráfico de bienes culturales, pero no está ni tan bien organizado y está mejor controlado, sobre todo en aduanas de otros países hacia donde se dirige, básicamente Alemania, Francia, Estados Unidos, y ahí son detectados. Si no son detectados a la salida de aquí, son detectados a la entrada ya. Y eso es importante porque eso le hace tanto daño a una nación, porque es robarle su identidad. El patrimonio es la base de la identidad cultural de un pueblo. Y minar su historia. Sí, eso. Y quebrarla. O sea, ¿qué
¿Qué nos diferencia de otros pueblos? ¿Qué nos diferencia de otras naciones? ¿Qué somos nosotros como no dominicanos? Eso búscalo en el patrimonio cultural, que es la identidad cultural, eso es lo que nos diferencia. ¿Qué impacto ha tenido en la sociedad desde el 2011 hacia acá, que se abren las puertas del Museo Memorial? ¿Cuál ha sido la experiencia con el público, con las familias que se acercan y reconocen a algún familiar? ¿Ha sido saludable, sano, sí, catártico? Sí, definitivamente. Es poco lo negativo que se pueda señalar. Naturalmente ha sido un proceso difícil, porque es un proceso difícil el lidiar con sentimientos enterrados. Sí. Es doloroso, es difícil y carga mucho psicológicamente. Y pesa. Pesa mucho, pesa Sí. mucho. Pero definitivamente que cuando vienen personas y encuentras respuestas, todo vale la pena. Todo el proceso vale la pena. Y cuando vienen esos muchachos jóvenes y descubren cosas, vale la pena. Le cambia, le transforma la le vida, cambia, la le visión. Eso es como tú enseñarle a leer y escribir Sí. a una persona, a un adulto. Nosotros tuvimos una Son experiencia puertas de luz. con eso, ajá, Sí. y es abrirle el mundo, entregarle la posibilidad, entregarle la herramienta Para que lo entienda, Sí. o trate de comprenderlo, o se forme su propia visión. Entonces eso no tiene precio ni tiene forma de tú valorarlo, Claro. porque es Así entonces es. son experiencias individuales de cada uno que viene. Yo no voy a decir que todos salen con la misma experiencia, unos más, otros menos, y hay quienes salen indiferentes. Claro. Hay de todo. Hay de todo. Pero si uno al día cambia, ya estamos ganando. No, vamos ganando, vamos ganando. Estamos ganando. Uno al mes que Así es, cambie, así es. estamos ganando. El horario del museo, porque ya tengo que ir terminando esta entrevista. De 9:30. Lo siento mucho porque tenía tantos temas. Ay, sí. Pero podemos después hacer otro encuentro, ¿no? De 9:30 a 6. de la tarde. De Los martes grupos a domingo. Ajá. Lunes Incluido cerrado. El domingo. Sí. Hay un personal que recibe al visitante, ¿no? Sí, si son grupos, tienen que llamar por cita. Los grupos deben hacer citas para tener el facilitador para atenderlos. Luego nosotros tenemos otras cosas, como por ejemplo las audioguías. Una persona puede venir y alquilar una audioguía y caminar al recibe museo. toda la información. Y puede caminarlo solo también. Hay gente que prefiere venir. Hay gente que divide la visita en 3 o 4 veces porque lo quieren leer todo. Y entonces vienen y así, o sea, así. Por ejemplo, este domingo pasado nosotros recibimos cerca de 350 estudiantes de universidades de la UAS y de la OIM, básicamente. Y así, ayer llegaron a visitarnos unos 550 estudiantes. Y así, depende. Es decir, que se ha ganado un espacio para la memoria. Sí, nosotros tenemos un crecimiento sostenido de un 17% en visitantes. Tú sabes, te voy a hacer una anécdota que nunca te conté. Al principio, cuando se abrió el museo, yo vine. Yo tengo que descubrir este museo memorial. Sabía del museo de Hiroshima, de la bomba atómica, de Jerusalén, del Holocausto, leyendo, ¿no? Y vi una señora llorar amargamente, como si estuviera haciendo una catarsis frente a una de las fotografías, que por razón ética no voy a decir en cuál de las fotografías fue, pero dije, ahí hay una catarsis que limpia, ¿no? Que limpia la... Sí. Lloraba amargamente y en silencio, ¿no? Frente a esa fotografía. Son muchos los que para vienen mí a fue eso. muy duro ver enfrentada, ¿no?, a esta persona con su propia historia y sus propios sentimientos en un lugar público, ¿no? Yo creo que eso es Lo hemos visto reconfortante. mucho. Es reconfortante al final, ¿no? Nos confirma que vale la pena lo que estamos haciendo. Así es. Lo hemos visto mucho. Es doloroso. ¿Tú has tenido esa experiencia que yo tuve entonces? Sí, La muchas has vivido. veces. En el museo y en mi oficina.
porque hay gente que pide verme. Entonces, hay gente que te trae la única foto que yo tengo de mi papá. Y tú los escuchas, porque lo único que tú puedes hacer es escucharlo. No hay más nada. No hay más nada. Y entonces, yo creo que esas personas se quitan un poquito de esa carga que llevan sobre los hombros, no las pasan a nosotros. Pero aquí vale nos la cuesta, pena. la asumimos. Vale la pena. Sí. Y eso es parte de lo que es un museo. Un museo es un agente de cambio social y de desarrollo. Un museo tiene que estar... Se convirtió en una necesidad social. Sí. Se convirtió en una necesidad social. Un museo tiene que estar conectado con su comunidad, claro, y con las necesidades de esa comunidad y con la historia. Y un museo es el guardián de la memoria, el guardián del patrimonio. Es el que reconstruye la memoria, pero al mismo tiempo la investiga, la conserva, la difunde, educa sobre eso. La gente no llega a comprender la profundidad del trabajo que puede hacer un museo como institución educativa no formal y como agente de cambio. Los museos memoriales se encuentran en una posición muy particular y privilegiada en ese sentido, porque nosotros podemos hacer ambas cosas. Somos una institución educativa, pero también hay una parte política y ética, un papel que juega el Museo Memorial, porque te recuerda lo que no debe repetirse. Claro. Entonces, y tiene tu un papel, responsabilidad como ciudadano, ¿no? Exacto. Sí. Tiene un papel diferente a un museo de arte, Sí. donde te transmite sentimientos, Claro. donde te transmite emociones, donde te transmite conocimiento, pero no te señala como el Museo Memorial. El Museo Memorial te señala la conciencia. Claro. Eso es lo que te señala la golpea la conciencia. conciencia. Sí, te señala la conciencia, te sacude. golpea la conciencia y te dice, Sí. y te pone a preguntarte, ¿y yo qué habría hecho? Pero la pregunta más importante, ¿y yo qué hago ahora? Exactamente. Así es. Para Gracias, contribuir. Luisa. Muchas gracias. Siempre. Por tu tiempo, por recibirnos con tanta calidez aquí en el Museo Memorial de la Resistencia. Para Cita Cultural, Yanela Hernández.